En Tele 13 Radio. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Hola Iván, buenos días Quique, entiendo que también están contigo, Sí, así que está, ministro, muy saludarlo. Aquí estamos. Oiga, conversábamos hace un rato con el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, usted estuvo ayer con él, y él dice que quedaron con gusto a poco por respecto de su visita, respecto de los anuncios que hizo ayer usted allá en el norte. Mira, me pasa algo curioso con el gobernador, o sea, con él he estado, no sé, 4 o 5 veces en algunas reuniones, y muchas veces me tengo que enterar, digamos, por la prensa de sus emociones posteriores a las reuniones, porque las reuniones habla bien poco él, ¿ah? No me dice tal vez todo lo que siente, todo lo que necesita, todo lo que quiere. Porque ayer, por ejemplo, habló poco, estábamos también con el alcalde de Arica, perdón, el alcalde de Iquique, el alcalde de Arica también llegó, entre paréntesis, a Iquique y por tierra. Estábamos con el alcalde de Iquique y el fiscal regional. Entonces, el gobernador, claro, me planteó un par de puntos. Tuvimos un tema ahí con respecto a su propuesta de registrar la identidad de todos los migrantes que ingresan por paso clandestino. Él tiene el matiz de hacerlo en la frontera. Yo creo que eso es un efecto llamado que nosotros no estamos disponibles, pero sin embargo lo estamos haciendo con la PDI en los operativos policiales. Y después me entregó una hoja efectivamente con las inversiones regionales que él tenía planificadas, entre las cuales habían vehículos. Por ejemplo, yo le expliqué, tal como lo hizo la subsecretaria de Prevención del Delito, que había una licitación en curso, más de 600 autos van a quedar adjudicados, ¿cierto?, en las próximas semanas. Y él lo tomó con mucha alegría eso porque le descargaba su cartera. Entonces la verdad es que no sé cuál es la... o sea, no sé por qué no me lo dice en la reunión, digamos, ¿no? Porque el alcalde, por ejemplo, Soria, dice las mismas cosas en la prensa que me las dice en la reunión. Entonces uno valora eso. ¿Ah? Yo también digo lo mismo que digo en la prensa, lo digo en la reunión. Pero de repente el gobernador como que dice cosas de la prensa o cuando se prende una cámara y no las dice en la reunión. Entonces yo creo que... Pero bueno, cada uno con su estilo. Yo no soy quien para criticar eso. Ministro Delgado, el famoso registro ¿es viable o no es viable? Porque, claro, mientras conversaba, escuchaba a las distintas autoridades de la zona que piden este registro, porque hablan que están persiguiendo fantasmas. Claro. Ese fue el término usado, fantasma humano, porque nadie sabe si se llama Juan, Pedro, Diego, da lo mismo. Pero la factibilidad de hacerlo es porque si piensan que instalarse en Colchane con una especie de, no sé, una caseta donde estas personas lleguen a registrarse, ¿bajo qué criterios se pueden registrar? ¿El DNI claro. de su país? Algunos tienen documentados totales. Y los pasaportes claro, en Venezuela sabemos que son más caros que una casa. Lo que pasa es que este análisis no es blanco-negro, y por eso es muy importante entender. Yo, he estado varias veces en Colchane y lo que te puedo decir es lo siguiente: efectivamente no toda la gente viene con su documentación. Los niños, por ejemplo, cuesta mucho identificar a los niños porque en Venezuela los documentos a los niños no los entregan sino hasta cierta edad. Incluso cuando ingresan niños, nosotros tenemos que pedir pruebas de ADN para identificar que no sea tráfico de menores y efectivamente pueden ser los padres quienes los traen. Entonces hay temas muy complejos. Los organismos internacionales que nos ayudan a cofinanciar o cogestionar muchas veces los albergues nos exigen para poner albergue que no se tome la identidad de las personas. Esos son tratados internacionales. Lo que nosotros sí estamos haciendo, por eso yo tengo un matiz solamente, no es que creo que es absolutamente necesario tener el empadronamiento, por supuesto, para después perseguir y poder, obviamente, inclusive expulsar a las personas que cometan algún delito adicional. Eso lo está haciendo la PDI, lo explicamos ayer al fiscal, el fiscal lo sabe, ¿cierto?, al gobernador y al alcalde, lo está haciendo mediante operativos policiales, ¿cierto?, en donde se le toman las huellas a aquellos que no tengan documentos y se trata de validar esa documentación con el país de origen. Eso se está haciendo y vamos a reforzar ese equipo de la PDI, también se lo comuniqué ayer, por eso digo, el gobernador tomó nota y le pareció muy buena idea esto de potenciar, pero nosotros estamos disponibles para ponerlo en la frontera. ¿Ministro? ¿Ministro? Regularlo, sí. Sí, no, es que de repente como que se nos está yendo, entonces le entendimos poco la última parte. Chuta, ¿desde qué parte? Sí. No. Lo que yo decía es que es absolutamente necesario tener un registro, por supuesto, en eso estamos de acuerdo con las autoridades regionales, pero el tema es dónde hacerlo. Nosotros tenemos que hacerlo en la frontera. Es complejo porque además hay un efecto llamado, como decirle, mira, pasen por esta fila, lo vamos a registrar, ¿cierto? Y eso genera un efecto llamado. Nosotros lo que queremos es disuadir la entrada y después, cuando hacemos los operativos policiales, que por ejemplo ayer se hizo uno muy, muy importante durante la noche, se van registrando las huellas de las personas que no tengan documento. Ahora, en la práctica, mientras no esté el reglamento de la ley de migración totalmente aprobado,
las herramientas con las que cuenta el Estado son pocas en materia de registro, en materia ¿cómo es el término? Reubicación. Reconducción. Sí. En fin, en materia de deportación de personas, ¿no? Y por eso, bueno, yo dije algunas cosas que le molestaron a algún sector político hace un par de días, pero creo que siempre, y se lo dije ayer también a la autoridad, le dije, mire, siempre es bueno hacer historia con esto, o sea, contar la historia completa. A veces hacer el análisis con las últimas 48 horas es más fácil, pero acá hay que hacerse cargo, y si alguien tiene una opinión distinta, que ha cambiado de criterio, bueno, fantástico que lo digan, pero en su momento, 42 diputados, muchos de ellos Frente Amplio, muchos de ellos que van a ser ministros, incluso presidente electo, fueron al Tribunal Constitucional, al mismo TC, que muchas veces no les gusta, fueron al TC para echar abajo 14 normas de la ley, entre ellas la reconducción. La reconducción es una herramienta que va a ser muy útil en la frontera, porque cuando la persona cruza la frontera hoy día, no hay herramientas para reconducirlo. Esa reconducción nos va a permitir, cierto, que esas personas vuelvan al país de donde vienen caminando, no al país de origen, no a Venezuela, sino que al país, en este caso Bolivia, en el caso de Colchane, ¿cierto? O Perú, en el caso de Chacayut. Y eso lo estamos esperando, obviamente, y ayer comenzamos las primeras capacitaciones a la policía. Ahora, también, ¿qué otro mito se dice? No, que este gobierno no hizo nada por la migración. Este fue el único gobierno, incluso en el primer periodo del presidente Piñera, donde se empujó la ley de migraciones, si no hubiese salido una ley de migraciones, y el año 2018, Iván y Quique, se ponen medidas administrativas para los ciudadanos haitianos. Ustedes recordarán los vuelos charter, y esos vuelos charter no es que eran clandestinos o ilegales. Lo que pasa es que los ciudadanos haitianos hasta ese momento entraban como turistas a Chile y en Chile cambiaban su estatus migratorio, lo mismo que los venezolanos. Por lo tanto, no es que el avión llegaba de manera clandestina o fantasmal, digamos, a Pudahuel. El avión llegaba porque los ciudadanos haitianos podían entrar como turistas. Entonces se puso una visa el 2018 para los ciudadanos haitianos y bajó considerablemente la entrada de ciudadanos haitianos. Bueno, muchos de estos mismos parlamentarios lo que quisieron también con esa acción al TC era que se volviera al año 2017, vale decir, abolir esas visas, con lo cual tendríamos cientos de miles de personas también que hubiesen llegado posterior al 2018 de manera engañada. Entonces, yo no quiero con esto el típico pimponeo, lo que estoy haciendo es un relato histórico de por qué para este gobierno se ha sido importante. Hoy día lo que tenemos es una crisis de ingreso clandestino en la macrozona norte de personas que han cruzado al menos 4 o 5 fronteras previas antes de llegar a Chile. Eso lo quería preguntar, ministro, porque que yo sepa no tenemos frontera con Venezuela, ¿no es cierto? O sea, Okay. La gente que viene llegando, que usted confirma que son niños, indocumentados, irregulares, pasan una serie de países, una serie de controles que en cualquier sociedad occidental deberían activarse. Entonces, ¿cómo se transforma este periplo desde Venezuela acá en un corredor sin ningún límite? Porque llegan, y llegan por miles. Claro, se les pase uno, se les pase otro. Son cinco fronteras que pasan. Y en promedio, cada venezolano que está llegando a Chile ha vivido más de un año o 2 años, inclusive en algunos de los países del circuito, o en Colombia, en Ecuador, o sea, o en a lo Perú, que voy, o ministro, en Bolivia. usted tiene una hipótesis, cierta laxitud, por llamarlo de alguna manera elegante, del gobierno boliviano de no a cooperar. Porque yo lo entiendo, los incentivos para cooperar son bajos también, pues si es comerse 30.000 problemas, mejor mandarlos para Chile. Pero ¿ustedes han tenido alguna conversación con el gobierno boliviano? Porque de allá vienen, por ahí pasaron. Sí, pero quiero decir algo previo a eso. Los países, y sobre todo los países latinoamericanos, y sobre todo en Sudamérica, los países pueden estar preparados para la invasión de un ejército. O sea, hay mucha gente que dice, bueno, si nos invaden, ¿qué hacemos? Si están los militares en la frontera. Lo que pasa es que los militares que están en la frontera, por el decreto 265 en la Macrozona Norte, son para colaborar con las policías en el tráfico de migrantes, pero no le van a pegar un cañonazo a una familia que va cruzando. O sea, ustedes comprenderán que eso no va a ocurrir. ¿Ya? Por lo tanto, si viene un ejército invasor, y hay una guerra, por supuesto que la actitud del ejército y la Fuerza Armada sería otra que con una familia que van cruzando con sus mascotas, con sus niños a cuesta. Entonces, hay que entender de que cuando necesitamos la herramienta, por ejemplo, como la reconducción, es justamente por esa diferencia. Lo segundo, van pasando, bueno, Perú, hay varios videos en Perú, lo han visto seguramente ahí en YouTube, de cuando pusieron cierto tanque en la frontera con Ecuador para evitar que entraran los venezolanos, ¿cierto? Y a nosotros nos mandaban, mire lo que hacen en Perú, ¿no es cierto? Ponen tanques en la frontera, bueno, y después el video siguiente mostraban los mismos venezolanos caminando, pasando por el lado de los tanques, sin ningún problema. Claro. O sea, lo que les quiero decir es que efectivamente la frontera, o los países más allá de la frontera, están preparados para otro tipo de
invasión, así entre comillas, ¿cierto? Invasiones bélicas, conflictos bélicos, pero no justamente para 6 millones o más de migrantes de un país que están arrancando de una dictadura que efectivamente los trata pésimo y que efectivamente uno puede tener toda la consideración de los problemas que están viviendo. Pero lo que tenemos hoy día, y a la pregunta que ustedes me están haciendo, efectivamente es una falta de coordinación, a lo mejor entre los países, hay países que colaboran más que otros, pero efectivamente, yo lo digo responsablemente, Bolivia es por lejos el país que menos colabora. Las autoridades bolivianas, la verdad es que pareciera no interesarle, hay mucha desidia con respecto a esto, y cuando uno toma algunos datos, y me hago responsable de lo que voy a decir, cuando uno toma algunos datos, por ejemplo, de policías bolivianos que han cruzado la frontera chilena, recordarán un incidente que hubo hace algunos meses atrás, que cruzaron, le dispararon, asaltaron unos vehículos en el lado chileno. Hace algunos días atrás, en el Loa, por la playa, cruzando el control del Loa, también un policía boliviano traficando droga. Entonces uno dice, bueno, está bien, todas las instituciones en todos los países pueden entrar en crisis, pueden tener problemas, pero en Bolivia particularmente, yo creo, ¿cierto?, de que muchas veces hay infiltraciones justamente en las policías, en el ejército boliviano, de los trocheros, que son los coyotes, para que incluso les ayuden por intercambio de dinero a cruzar o a acercar los venezolanos a la frontera. O sea, hay una simbiosis lamentable en ese país con respecto a lo que... Y hay cero colaboración. Solo así se entiende el volumen de gente que pasa. Es que fueran 100 al mes ya, es harto, pero son miles al mes. Claro, lo que pasa es que el promedio de estadía de los venezolanos en los países, salvo Bolivia, en Perú, sobre todo en Colombia o en Ecuador, es de un año y medio, o sea, se quedan un año al menos en ese país. En Bolivia el tránsito es muy rápido, pasan, ¿cierto?, de Perú, porque, claro, o sea, la frontera en Chacayuta ellos saben que es más difícil pasarla, entonces lo que hacen es pasar por el desaguadero de Perú, ¿cierto?, hacia la región, bueno, la frontera con Bolivia, y caminan rápido. Incluso Bolivia incentiva mucho este tránsito porque les conviene económicamente que la gente, pero que salgan rápido a Bolivia, o sea, es un tránsito rápido. Entonces, efectivamente, nosotros todas las gestiones que podemos hacer de Cancillería con Perú, por ejemplo, es muy distinto a lo que se puede hacer con Bolivia, y eso se nota el trabajo entre las policías, entre los gobiernos, entre las cancillerías, y lamentablemente en Bolivia hay una desidia con respecto a este tema. Ahora, en general los venezolanos, claro, ven a Bolivia como un país solamente de tránsito para llegar a Chile, efectivamente no se quedan en Bolivia. Ahora, y los bolivianos están felices de eso. Además, que pasen rapidito. Estamos con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Ministro, la migración explosiva es, por cierto, un problema en sí mismo, pero se complica más cuando hay delitos, y cuando esos delitos empiezan a ser sospechosos de convertirse en nuevas técnicas delictuales que antes no estaban presentes en el país. El mismo gobernador regional hace un rato contaba una cosa que le contaron en Arica, un crimen horrible que parece una señal con gente mutilada, en fin, crímenes de tipo mafioso que antes no veíamos en Chile. ¿Cuál es el verdadero estado de la situación en ese ámbito? ¿En nuevos delitos o nuevos grupos delictuales que se pudieran estar asentando en Arica y en Iquique? No, efectivamente se ven delitos más violentos, se ven técnicas distintas, se ve un mayor número de delitos en los cuales se han utilizado armas de fuego que incluso que en otras regiones. Tarapacá efectivamente tiene una realidad muy compleja al respecto. Arica menos, no estoy bajando el perfil, pero menos que Tarapacá. En Tarapacá efectivamente el problema, lo conversamos ayer con el fiscal regional, fue una muy buena reunión esa. Vamos a inyectar recursos justamente a la fiscalía para que tengan la posibilidad de tener más profesionales, más gente abocada justamente a perseguir el crimen organizado, que es mucho más complejo que el delito común, digamos. Ustedes comprenderán que el crimen organizado requiere un nivel cierto de técnica y de conocimiento muy distinto para poder perseguirlo. Y efectivamente se ven delitos que no se veían habitualmente en la zona, o en Chile, digamos, y muchos de ellos ligados a ajustes de cuenta, efectivamente. Ajustes de cuenta, pero muy violentos y con técnicas que, por supuesto, llaman la atención. Ahora, cuando nosotros hacemos operativos justamente antidroga, yo en eso he participado mucho, no sé si lo han visto, pero siempre trato de estar con las policías cuando hacen una incautación de droga. Siempre está presente la triada de armas, droga, violencia, y generalmente esa droga ingresa por la macrozona norte. Hay gente que la recibe allá, esa gente por supuesto está ligada muchas veces, o no, pero sí muchas veces a ciudadanos extranjeros que tienen costumbres distintas y tienen técnicas distintas. O sea, efectivamente la importación de delito es una realidad. Ahora, cuando se habla de carteles hay que tener más
cuidado, porque efectivamente lo que nosotros tenemos en Chile son carteles chilenos. Otra cosa es pensar de que hay carteles internacionales que se han afincado en Chile. Y ahí hay que ser riguroso en el lenguaje, porque para definir un cartel tiene que estar presente desde la producción hasta la distribución final de la droga, pasando también por el lavado de activos en el mismo país. Y esa condición es difícil que se cumpla muchas veces. Por lo tanto, lo que tenemos es mucha relación entre carteles chilenos de compra y venta de droga a carteles internacionales, pero no necesariamente que se haya afincado en Chile el cartel. No sé si me explico. Sí, estamos con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Ministro, a ver, estamos a días del cambio de mando y la situación nada indica que cambie en la zona. Va a seguir el problema, quizás a lo más puede mantenerse igual o crecer. A su juicio, qué va a heredar el gobierno de Boric del trabajo de ustedes? Si quieren heredarlo, por cierto. No, yo soy lo que piensa que en materia de seguridad hay muchas políticas que deben ser políticas de Estado, o sea, más allá del matiz, más allá del enfoque, pero hay cosas que tienen que ser, por supuesto, centrales en esto. Y uno de los grandes desafíos que seguramente tendrá el próximo gobierno es justamente regular ya con un reglamento, ya con una ley de migraciones en régimen, poder ocupar todas las herramientas que le otorga esa ley para poder bajar claramente el ingreso clandestino. El problema que tenemos es el ingreso clandestino en la macrozona norte, que está recargando una zona, ciudades, centros urbanos, los cuales efectivamente hay problemas no solamente de seguridad, hay problemas de vivienda, ¿cierto? Usted basta con ver lo que está pasando, por ejemplo, en Arica, en Iquique, en Antofagasta, con las tomas de los cerros, con riesgo de incendios. O sea, a lo mejor no es gente que sea o que haya entrado a Chile a delinquir, pero sí efectivamente la precariedad con la cual llega también hace que haya otro tipo de inseguridades ligadas justamente a su llegada. Y en materia de seguridad, por supuesto, el narcotráfico, nosotros desbaratamos banda de manera muy seguido en la macrozona norte. El ingreso de droga por el norte también es un problema que tendrán que seguir trabajándolo, y nosotros le vamos a entregar todos los antecedentes, por supuesto, a la ministra del Interior instante para que ella pueda tomar las definiciones. Pero en materia migratoria creo que ya viendo en el horizonte tal vez la apertura de los pasos terrestres, a lo mejor se puede generar una nueva estrategia ahí justamente para ordenar esa situación. A mí no me ha tocado la apertura de pasos terrestres todavía, pero el ingreso clandestino, por supuesto, está ligado a personas que incluso no tengan visa, aunque esté abierto el paso. No sé si me explico. O sea, el venezolano, por ejemplo, que ingresa clandestino no viene con visa. O sea, aunque estuviera abierta la frontera, tampoco podría entrar. Por lo tanto, hay que definir ahí cuáles son las situaciones y cuáles son los efectos llamados que hay que evitar. O sea, a mi juicio, hay que evitar, por ejemplo, el efecto llamado de decir, no, todos los que vengan serán regularizados, porque es un efecto llamado. O todos los que vengan tendrán derecho a vivienda, efecto llamado. Habrá que ver cuáles son las consideraciones que tenga el próximo gobierno de acuerdo a su programa en esta materia, por supuesto. ¿Establecer cuotas podría ser una técnica? Es que yo he escuchado mucho en teoría lo de las cuotas. En Europa no resultó. Europa no ha resuelto el problema tampoco. Estados Unidos, con toda la inversión multimillonaria, con todo lo que tiene que ver con los muros, tampoco resuelve el problema. Aquí no es solamente un tema teórico de plata o de infraestructura o incluso de cuotas, porque ¿qué pasa si efectivamente uno dice, bueno, hay 6 millones de venezolanos y le damos una cuota, y le damos una cuota a Bolivia? Entonces Bolivia tiene, no sé, una cuota de 600.000 venezolanos. ¿Quién me asegura a mí que Bolivia va a respetar que esa cuota no se mueva de Bolivia? Claro. O sea, con lo que le estoy contando previamente, ¿cierto? O con las fronteras porosas que existen entre Perú, Ecuador o Colombia. Efectivamente es muy difícil, tal vez, teóricamente suena bien, pero en la práctica las cuotas son complejas de poder gestionar. Ministro, acaba de aparecer una encuesta Data Influye que dice que el 28% de la gente considera que la primera tarea de Isquia Siches como ministra del Interior debe ser detener el flujo irregular de migrantes, y es el número uno en las prioridades de las personas. ¿Esa expectativa se puede satisfacer? ¿Se puede detener el flujo irregular de migrantes? No, yo creo que flujo irregular cero, no, porque ni los países más desarrollados en esta materia, con infraestructura, con recursos, lo han logrado. Es cosa de lo que pasa en Estados Unidos, cosa de lo que pasa en países de Europa. Pero sí, uno lo que pudiese lograr es justamente mediante distintas técnicas, distintas atribuciones que va a entregar la nueva ley que
que seguramente va a estar en plenitud con el próximo gobierno, es de poder resolver este problema del ingreso clandestino y poder, obviamente, separar las personas que vengan, por ejemplo, cuando vengan las familias de personas que ya están en Chile, bueno, reunificación familiar, pero si aquí el problema está en frenar el flujo de aquellas personas que vienen a Chile a delinquir, que vienen a hacer daño, que vienen a traficar, que vienen con técnicas también delictuales. Ese es el gran problema, porque el que viene a aportar, el que viene a trabajar, bueno, y a lo mejor también el otro desafío, no solamente nosotros siempre dividimos antes la frontera, en la frontera y después la frontera. Antes la frontera el desafío justamente es tener a lo mejor relaciones con la autoridad boliviana, por ejemplo, un desafío. En la frontera, bueno, poder implementar la reconducción y otras técnicas que va a permitir la ley. Y después de la frontera, vale decir, administrar la realidad de las decenas de miles de personas que han ingresado el último tiempo de manera irregular, bueno, gestionar obviamente con esas personas, primero reunificación familiar, y los que no tengan familia en Chile, a lo mejor generar un sistema de permiso laboral para que esas personas puedan tener algún grado de formalidad. Si aquí tan grave como la persona que ingresa clandestinamente a Chile es la informalidad posterior. Esas personas quedan sin documentos, sin carnet, no pueden arrendar, no pueden trabajar, quedan expuestas a las mafias, terminan vendiendo en la calle, terminan siendo abusados muchas veces con cobro de arriendos, por ejemplo, que son absolutamente abusivos, o lo vemos acá en la región metropolitana. Esto es un tema que yo también como alcalde lo vi, lo lideré también mucho tiempo, pero lamentablemente, lejos de superar esta situación, estamos con un problema de este ingreso clandestino en zona norte, en Macro Zona Norte, que efectivamente yo creo que va a ser un desafío importante, pero el día que me junte con la futura ministra acá, le vamos a dedicar seguramente harto tiempo a esto, le vamos a transmitir toda nuestra experiencia. Nosotros queremos que el próximo gobierno en eso le vaya muy bien. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, esta mañana en Tele 13 Radio. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias, ministro. Buenos días, gracias. Buenos días. Escuchar nuevos puntos de vista. Estás en